corazón misionero. Y él siempre había querido conocer la iglesia en Roma, pero preguntaba si la iglesia en Roma tenía la misma preocupación y necesidad de llevar el Evangelio de Cristo a los que no lo conocen aún. Y podamos preguntar lo mismo. ¿Tiene la iglesia de Cristo hoy, aún la iglesia de Río de Agua Viva, la misma pasión y necesidad de llevar el Evangelio de Cristo a los que no han oído de él? Y Pablo escribe esta carta con esa tensión porque él quiere que la iglesia en Roma tenga eso. Porque él quiere llevar el Evangelio a España y está preguntando, ¿realmente la iglesia en Roma me va a apoyar a llevar el Evangelio a España? Tiene esa pasión del corazón de Dios y la necesidad de llevar el Evangelio allá. Entonces, esa carta es como una presentación, no de Pablo mismo, sino del Evangelio que él predica en todas partes, como lo expresa en el mismo carta. Y para tener ese corazón de Dios para el mundo, y yo digo que no puedes tener el corazón de Dios a menos que tú tienes un corazón también para los chinos, para los musulmanes, para los budistas, para los hindús, para los latinos, para los europeos, para los africanos. Porque así es el amor de Dios para todo el mundo. Y para tener esa pasión para el mundo, tiene que darse cuenta del primero, el terrible estado en que se encuentra el ser humano. Y eso es lo que hemos estado viendo en todas esas semanas. El terrible estado. La ira de Dios se manifiesta contra toda la humanidad en la actualidad cuando deja que el hombre haga lo que le da la gana, dice Pablo. Dejando al hombre con sus propias pasiones, sus propias emociones, su propia depravación mental. Y todos, no importa si tú intentas vivir una vida muy recta, siguiendo la propia ley de Dios, o si no tienes esta ley, todos estamos fregados. Estamos todos. Porque aún en ese pensar que yo soy buena gente, ya estoy descarriado. Y eso es lo que él ha venido argumentando hasta ese punto. Pero el texto que vamos a leer ahorita es las buenas nuevas. Y lo que vamos a estudiar hoy es un texto bien cargado, con mucho significado detrás de las palabras de Pablo aquí. Porque, dado nuestra situación de perdición, tenemos que reconocer eso en todo el mundo. Muchas gracias. Me encantan siervos. No solamente tenemos que darnos cuenta del terrible estado del ser humano en todo el mundo, sino también tenemos que reconocer qué es lo que Dios ha logrado para cambiar la situación del ser humano. Y es lo que vamos a ver hoy. Pues el texto que vamos a estudiar se encuentra aquí en capítulo 3, 21. Y dice, pero ahora, noten el cambio. El hombre está descarriado, todos perdidos. Ninguno de nosotros tenemos chance de ser salvos. Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esa justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció con un sacrificio de expiación o propiciación que se recibe por la fe en su sangre, para que así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente
ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. Y de este modo, Dios es justo y la ley es el que justifica a los que tienen fe en Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia que queda excluida? ¿Por cuál principio? ¿Por el de observancia de la ley? No, sino por la fe. Porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. ¿Es acaso Dios solo Dios de los judíos? ¿No lo es también lo de los gentiles? Sí, también es Dios de los gentiles. Pues no hay más que un solo Dios. Él justificará por la fe a los que están circuncidados y mediante esa misma fe a los que no lo están. ¿Quiere decir que anulamos la ley con la fe? De ninguna manera. Más bien confirmamos la ley. Padre, gracias que siempre nos has hablado. Ayúdanos a pensar bien de ti, de entender bien ese plan de salvación tuya, porque de eso depende nuestra propia vida y determina nuestro futuro. Padre, te doy gracias que el mismo Espíritu Santo que inspiró a Pablo a escribir esas letras, que es el mismo Espíritu Santo presente hoy para ayudarnos a entender. Y te pedimos que tú logres nuevamente todo lo que tú quieres lograr entre nosotros por tu propia palabra. Sientes libertad. Te pedimos que sacamos de este lugar cualquier pensamiento, cualquier idea, cualquier influencia, cualquier emoción que inhibe que tú nos hables hoy. Estamos aquí para escucharte. Ayúdanos a pensar y hablar bien de ti, para captar la plenitud de lo que has logrado en Cristo, para nuestro propio beneficio y para el beneficio suyo también. En el nombre de Cristo. Amén. Pablo dice, ahora, sin mediación de ley, sin un conjunto de normas o reglamentos, algo que nosotros tenemos que hacer para ganar a favor del Señor, ni de ganar nuestra propia justicia. Sin ninguna necesidad de eso, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. El gran tesis de Pablo ya vimos en capítulo 1, versículos 16 a 17. Como él dijo, yo no me avergüenzo, no tengo pena del Evangelio de Cristo, porque el Evangelio de Cristo es el poder de la salvación para todo el que cree. Esto comenzó con los judíos, Dios se reveló a ellos primero, pero siempre los gentiles también están incluidos. Y él declara ahí que esta salvación, este Evangelio de salvación, se trata de una justicia que proviene de Dios. Y es disponible para todos, igual. No importa si tú eres judío o gentil, todos por la misma fe podamos tener posesión de esta justicia que proviene de Dios. Ahora la pregunta es, ¿en qué consiste esa justicia que proviene de Dios? Tradicionalmente, todas las expresiones de la fe cristiana, sea la iglesia ortodoxa, la iglesia católica, la iglesia protestante, la iglesia evangélica, todos hemos enfatizado que en la cruz de Cristo, en esa salvación, se trata de eliminar, de borrar, de perdonar nuestros pecados. Y es una gran verdad, 100% cierto. Pero si uno cree que la justicia que proviene de Dios solamente se trata de perdonar mis pecados, que esto no existe más, que es una gran verdad, no me malinterprete. Pero si piensa que solamente es eso, queda muy corto. Y uno de los problemas que tenemos en la cristiandad de todas sus expresiones hoy, es que hay muchas personas que han
confiado en la cruz de Cristo, en la justicia que viene de Dios, de eso de que mis pecados están perdonados, yo he invitado a Cristo en mi corazón y yo intento vivir para Él y intento vivir una buena vida, porque mis pecados han sido perdonados. Y el problema es eso. ¿En qué se diferencia un cristiano que cree que todos sus pecados son perdonados y intenta vivir una vida buena? ¿Y qué se diferencia de ese cristiano que cualquier pagano que también vive una vida bastante bien moral y ética? ¿En qué se diferencia entonces el cristiano verdadero? Hay que entender qué quiere decir la justicia que proviene de Dios. Incluye que todos mis pecados han sido borrados. Pero ese es solamente el primer paso para que Dios también puede completar otras cosas. Y los reformadores, entonces pensar que solamente se trata de todos mis pecados han sido borrados, queda corto, aunque es completamente veraz. Y yo lo afirmo. Pero queda corto. Los reformadores enfatizaron que la justicia que proviene de Dios se trata de la vida justa y perfecta que Cristo vivió aquí en la tierra. Este que jamás cometió pecado, ni profirió pecado que salió de su boca. Y vivía una vida completamente perfecta. Y cuando yo creo lo que Cristo ha hecho por mí, y esa vida perfecta, que la vida perfecta de Cristo, su justicia, no la mía, su justicia es imputada, puesta sobre mí y sobre cualquier otro que cree en eso, lo que Dios ha logrado en Cristo. Aleluya. Y eso también es completamente verdad. Es parte de la justicia que proviene de Dios. Pero aún los reformadores quedaron cortos. Entonces, ¿en qué consiste la justicia que proviene de Dios? Y Pablo declara que la propia ley y los profetas declaran lo que es esa justicia de Dios. Es decir, todo el Antiguo Testamento ya nos ha hablado de ese tema. Entonces, ¿qué podemos aprender de la ley sobre la justicia? Bueno, la ley básicamente fue un código que Moisés diseñó para decir, aquí es como ese pueblo que está sido sacado de Egipto, liberado de la esclavitud, de pecado, hemos sido redimidos por Dios. Y Dios tiene un gran proyecto que nosotros seamos santos, distintos de cualquier otra nación. Y la justicia de Dios, yo lo puedo resumir en eso, es que es el actuar de Dios de rectificar muchos males. Y la ley de Moisés buscaba traer justicia donde no existía. En las palabras de Jesús, la ley me enseña sobre la justicia, sobre la misericordia y la fidelidad. En cuanto a la justicia, hay muchas leyes ahí en la ley de Dios mismo que me dicen cómo debo vivir y tener un justo trato con mi prójimo. Y lo que me impacta de toda la ley de Moisés y la ley de Dios mismo es que nuestras sociedades hoy definen la justicia en términos de derechos individuales. Y hay un gran problema, porque definir la justicia en términos de derechos individuales solamente alimenta el problema mayor del hombre, alimenta nuestro propio egoísmo. Y por enfatizar derechos individuales, tenemos grandes rollos aún, eso es a nivel mundial, pero por moralmente, la ley, por ejemplo, de matrimonios, gay y otras cosas. ¿Cómo podamos decir qué es moralmente correcto e incorrecto si es el derecho del individuo que es supremo? ¿Me explico lo que estoy diciendo? Sí. Y lo que me impacta es que la ley de Dios no se basa sobre derechos individuales, se basa en deberes. El deber hacia el pobre, el deber hacia el extranjero que vive entre ustedes, el deber hacia la viuda, el deber hacia el huérfano, el deber hacia su prójimo, su deber hacia Dios. Y uno comienza a meditar en eso.
Y piensa preguntar, ¿qué de referente será nuestra sociedad si fuera basado más en los deberes de uno que en sus derechos? Porque otra vez los derechos solamente alimentan una cosa egoísta. Hasta que tenemos nuestra propia sociedad, que tenemos un derecho de techo, entonces estamos diciendo el gobierno tiene que darme un techo. ¿Quién dijo eso? Pero si enfatizamos eso de derechos, pero de deberes. Si todos nosotros vivimos con un deber al pobre, creo que todos los pobres estarían muy bien. Y no tendremos ese rollo. ¿Me explico? Entonces, la ley me enseña cómo rectificar muchos males, y parte de la ley también tenía gracia y misericordia. En un sociedad doctorado con la esclavitud, por ejemplo, le dieron unos deberes a los esclavos que eran insólitos, eran redentor. Porque en una sociedad donde uno podía golpear, estoy hablando de todo el antiguo Medio Oriente, uno podía golpear a su esclavo y eran mutilados y perdieron la vida para siempre sin ninguna consecuencia a nadie. No había completa impunidad. Y la ley de Moisés buscaba poner un freno a eso, diciendo, si yo golpeo a mi esclavo y yo pierdo un diente, un ojo, yo tenía que darle libertad. ¿Qué? Radical para él. Radical. Completamente radical. Dar libertad a un esclavo, eso no se hace. Pero la ley de Moisés exigía que lo hicieran. Y muchas otras cosas. No cosechen todo lo que hay en su campo. Hay que dejar algo ahí para los pobres también. ¿Me entiendes? La ley enseñaba a tener un corazón bondadoso, misericordioso y con mucha gracia. Y también me muestra qué es fidelidad. ¿Cómo puedo yo ser leal al Señor? ¿Cómo puedo amarlo con todo mi corazón, con toda mi alma, con todo mi ser, con todo lo que soy? Y claro, la relación vertical está muy vinculada a la relación vertical. ¿Entiendes? Porque uno no puede amar a Dios, dice Juan, si no ama a su hermano, si no ama a su prójimo. Entonces las dos cosas están vinculadas. ¿Okay? Y la ley me muestra qué es la justicia que proviene de Dios. Donde Dios mismo intervino en un contexto histórico bastante pecaminoso y buscaba rectificar muchos males. Y también los profetas. Yo estoy convencido, si nosotros hoy en día queremos entender los caminos del Señor, es decir, entender cómo Dios obra y utilizando cosas naturales de la vida, las cosas cotidianas que ocurren, desastres naturales, crisis económica, hasta reyes déspotas, la propia inmoralidad, y cómo Dios utiliza violencia, tantas cosas, y ojo con eso, para purificar su propio pueblo y para que su pueblo desviado en sus valores pueda alinearse con el proyecto y plan de Dios. Porque los profetas también enseñan sobre la justicia de Dios, de buscar rectificar la maldad en su propio pueblo. El mensaje profético es eso: yo voy a borrar la idolatría de sus corazones. Es decir, cualquier cosa por la cual yo estoy viviendo que reemplaza a Dios mismo. Sea mi propia familia, mi negocio, mi fama, mi prestigio, mi cuenta bancaria, sea lo que sea. Cualquier cosa en la cual yo estoy buscando mi seguridad y mi identidad, yo voy a borrar cualquier valor idólatra de tu propio corazón. Pero también tengo que hacer una cirugía. Y eso es el lenguaje de Jeremías, de Ezequiel, el nuevo pacto. En Jeremías yo voy a escribir mi ley, mi justicia, lo que yo he diseñado para ese mundo, mi reino. Yo voy a escribir eso en su corazón. En la palabra de Ezequiel lo toma más profundo. Dice, por una obra de mi espíritu, yo voy a hacer cirugía ahí. Voy a cambiar su corazón dura
y convertirlo en un corazón sensible. Y ambos profetas dijeron, eso es con el propósito, ¿para qué? Cumplan todas mis leyes, mis mandamientos y mis decretos. Es decir, que ustedes pueden vivir la vida como yo lo diseñé desde el principio. Y hay que ver que lo que es, en Edén, Dios hizo todo perfecto y fuimos creados para ser su imagen, de representar a Él, pero el problema es que todos hemos desviado. Es lo que hemos visto en Romanos 1, 18 hasta ese punto. Ninguno realmente busca de puro corazón cumplir todo lo que Dios quiere en su propia naturaleza. Ninguno. Todos somos egoístas buscando nuestros propios bien. Y Dios dice, no, mi justicia viene para rectificar eso. Y la voz profética es, yo voy a quitar todos los valores, toda la idolatría, voy a hacer surgir en tu corazón para que sí puede cumplir lo que yo he diseñado para ustedes. Y también hay un mensaje de sanar el corazón. De la ceniza, de la destrucción que yo mismo causo en tus vidas. Yo voy a reconstruir sobre esas cenizas. En el desierto va a brotar manantiales. En el árbol que yo tuve que cortar, habrá una nueva brota. Y ahí habla de una resurrección, una vida después de la muerte. Es el mensaje profético de que yo voy a convertir su tristeza en baile, a la cual acabamos de cantar. También hay ese mensaje de todo el pecado que ustedes han cometido y el pecado que ha sido cometido contra ti, yo voy a sanar todo. Entonces hay un mensaje profético que me habla de justicia de Dios, donde Él está rectificando mucho más. Es un trabajo que Él hace en el corazón de su propio pueblo. Voy a sacar todos los valores equivocados. Voy a hacer una cirugía ahí, para que sí está sintonizado con lo que yo quiero. Voy a sanar todo herido de tu corazón. Porque mi gran propósito para ti es que ustedes, mi pueblo, sean mi imagen en la tierra. Ustedes son la luz a toda esa gente pagana que no me conoce. Y nuevamente, yo estoy convencido y que tenemos que, si queremos conocer los caminos del Señor, cómo Él actúa en la actualidad para lograr eso en su pueblo, tenemos que entender bien el mensaje profético. Cómo es que Dios logró todas esas cosas y cómo sigue lográndolo. Porque yo he vuelto a Venezuela porque estoy siendo testigo ocular de esos hechos hoy. El Señor está purificándonos tremendamente. Y claro, a veces temo que a veces estamos en la misma situación de Isaías, que aunque el Señor está hablando, el pueblo su propio pueblo está ciego y sordo, porque no conoce mis caminos. Está pidiendo liberación, pero no entiende que lo que está corriendo, yo he traído justamente para purificarlos. Para que estén no cumpliendo lo que ustedes quieren, sino está cumpliendo mi voluntad. Y mi voluntad es vida, chicos. Es liberación de todos esos valores que nos distorsionan. Es libertad de cualquier cosa que yo estoy haciendo para dañar y herir a la otra persona con mi lengua. Es una libertad de todo pecado. El mensaje profético me habla de esa obra de traer justicia. La justicia que proviene de Dios. Y esta justicia, dice el versículo 22, es decir, esta obra de Dios de rectificar tantos males, y los males principales que Él primeramente corrige, es los males en su propio corazón de su propio pueblo. Es decir, la cirugía del corazón que tiene que hacer en qué. Quitando mi idolatría, y haciendo cirugía, sanando todas las maneras que el pecado me ha afectado y deformado, librándome de eso para que sí yo pueda vivir su reino aquí en la tierra. Puedo vivir su voluntad, puedo vivir su ley. ¿Okay? Entonces esa justicia, esa rectificación
que Dios hace llega como mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción. Es decir, no importa si eres musulmán, hindú, budista o cristiano. A todos esa justicia está disponible. Porque todos hemos pecado. Todos hemos hecho el contrario de amor. Con nuestra lengua hemos herido a muchas personas. Con los deseos de mi corazón he quitado mucho de otros. Por pensar egoístamente he puesto el mío que ha dañado y tropezado y pisado a muchos otros. Todo lo contrario del plan de Dios, que es amor. En lugar de destruir las relaciones, busca edificarlas. Cualquier cosa, el pecado se define en cualquier cosa que tú y yo que pensamos o hagamos, y eso hiere la vida de otra persona. Y es todo lo contrario. Todo lo contrario de la naturaleza de Dios, que es amor. ¿Okay? Y él dice, todos hemos pecado. Estamos privados, ni tenemos la habilidad de llegar a este estándar de Dios, su gloria. No podemos llegar. Es imposible para que tú y yo alcancemos eso. Pues todos hemos fallado. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Hay una justicia, hay una rectificación que Dios mismo ha logrado. Entonces, sin empatizar que limpiar mis pecados queda corta. Sin empatizar que la justicia de Cristo, que es una gran verdad, está imputada, está puesta sobre mí, queda corta. ¿Qué es la justicia que proviene de Dios? Bueno, Pablo lo va a explicar de capítulo 5 a 8. No en capítulo 4, porque va a un lugar con ese tema de la fe. Ilustrar qué es la fe de Abraham. Pero en capítulo 5, él comienza a destacar esas cosas. ¿Ok? Él habla de que, mire, en Adán todos hemos pecado, pero en Cristo todos podamos tener justificación y vida nueva. Y donde abunda el pecado, buena noticia, la gracia de Dios sobreabunda cualquier pecado. Y eso, esta justicia que proviene de Dios, también se trata de, no solamente mi pecado ha sido quitado en Pablo en capítulo 6, sino que el mismo poder del pecado y la propia carne, la propia naturaleza pecaminosa, o el propio egoísmo nuestro, ha sido eliminado, crucificado en la propia cruz. Vamos a ver esos temas, pero es una cosa pensar que Cristo murió en la cruz por mis pecados, no es verdad. Es otra cosa, simbolizada por nuestro propio bautismo, dice Pablo, que nos damos cuenta que cuando Cristo murió, yo también morí. Yo fui clavado en esa cruz. ¿Okay? Y eso es parte de la justicia que proviene de Dios. Es que el poder del pecado para condenarme y el poder del pecado para dominarme ha perdido su fuerza. Fue clavado en la cruz y fue sepultado, dando muerte a ella también. Y esa justicia que proviene de Dios, siguiendo en capítulo 6, es que ya no somos esclavos del pecado, sino tenemos un nuevo amo. Somos esclavos, tenemos la habilidad de hacer justicia. ¿Ok? Entonces, noten qué consiste la justicia de Dios. No solamente que mi pecado está borrado, pero hay un nuevo poder para así vivir una vida de justicia. Y esta no es de mí, sino es del Señor. Porque en capítulo 7, básicamente Pablo está recomendando, mire, si yo intento vivir la vida cristiana, intento vivir la justicia, no sé qué me pasa, pero es un rollo terrible y siempre es un fracaso. ¿Qué cree que es la experiencia de cada persona aquí? Pero dice, ¿quién me puede liberar de eso? Gracias te doy a Cristo. Y hay que seguir en capítulo 8, ya no hay ninguna
condenación para los que están en Cristo, verá clara. Nosotros no somos los que vivimos según la carne, es decir, según nuestro propio egoísmo, buscando lograr una justicia propia. Sino, nosotros somos los que actuamos con el nuevo poder que Dios nos ha dado por medio de su Espíritu. Y quiero plantearles que esta justicia, esta rectificar muchos males, involucra todo lo que Pablo dice, capítulos 5, 6, 7 y 8. El frutos de lo que Dios ha logrado en traer justicia. ¿Okay? Y eso es lo que está diciendo. Pero eso viene gratuitamente. Es por su gracia. A cualquiera que está dispuesto a ver lo que Dios ha logrado en Cristo, esta redención que efectuó. Entonces, espero que quede un poquito más clarito en qué consiste la justicia que proviene de Dios. Que proviene de Dios. Ahora tengo otra pregunta. ¿Quién crucificó a Cristo? Muchas veces, en una gran verdad, decimos que fue mi propio pecado que crucificó a Cristo. Eso es cierto. Fue por el pecado de toda la humanidad que obligó a Dios a hacer lo que tuvo que hacer. También podamos culpar a los propios imperios romanos, porque ellos fueron últimamente que clavaron a Cristo condenándolo a muerte. Podamos culpar al propio pueblo judío, que ellos, cuando Cristo vino, no lo reconocieron, sino lo rechazaron. Por culpa de ellos, Cristo fue crucificado. Y todo eso es verdad. Pero hay algo aquí que Pablo describe que me estremece el corazón. Porque según Pablo, ¿quién crucificó a Cristo? Versículo 25. Dice que Dios lo ofreció. Eso es muy clave. Nosotros pensamos que la cruz fue dirigido hacia nosotros y todos para nosotros. Y es verdad, pero no es la verdad verdadera. Dios mismo dice, ofreció a Jesucristo como un sacrificio de propiciación o expiación. En otras palabras, Dios necesitaba la cruz. Lo veamos con el propio Jesucristo antes de ir a esa cruz, donde dice que llenó su corazón con un tremendo temor y estaba sumamente angustiado y dice que postró sobre el suelo y sudaba como si fueran gotas de sangre. Dice, Abba, si es posible, quite ese trago amargo de mí, por favor. Hay que escuchar ese texto así, yo creo. Lleno de angustia, lleno de temor, sudando como gota de sangre, implorando, Papi, por favor, si hay otro. Pero últimamente no lo que yo quiero, sino que eres tú. Y dice el texto que no una sola vez, no 2 veces, sino 3 veces Jesús imploró al Padre aquí, descargando su corazón, pidiendo, Señor, si hay otra salida, Papi, por favor. Y los ojos, ¿cuál fue la respuesta del Padre? No. No hay otro camino. Si yo voy a poder mostrar que soy justo y que puedo justificar, tengo que ir a la cruz. Y lo solo es que Dios mismo tomó lo más precioso de ella, como su propio hijo. Yo no me permitiría que nadie tocara ni el dedo pequeño de mi hijo Andrés. Pero Dios tomó lo más precioso de él, su hijo, que vivía esa vida de perfección. ¡Oh! ¡Cuánto gozaba, Padre! Eso es mi hijo, ¡cuánto me gozo en él! Y ese hijo perfecto, si entiendo lo que Pablo escribe aquí,
Dios mismo tomó su hijo, preparó su propio cordero y sacó un cuchillo y le dedicó. Y lo puso sobre la cruz. En esa cruz cargó toda perversión, toda mentira, todo engaño, todo abuso, toda violación, toda violencia, todo. Y descargó su propia ira sobre eso. Porque dijo, no hay otro camino, hijo. Yo necesito la cruz. Y aquí el texto dice que Dios lo ofreció a Cristo como un sacrificio de propiciación o expiación. Y el gran debate entre teólogos, ¿qué es lo que es propiciado o expiado aquí? En el propio tabernáculo había el arca y en esa etapa lo llamaron el propiciatorio, porque ahí la necesidad de Dios de lograr justicia fue completamente expiada, eliminada. Y Dios quedó satisfecho. Muchas veces a veces nuestro propio idioma no nos ayuda a entender el texto bíblico. Porque cuando hablamos de ira de Dios, no es la ira que tú y yo conocemos. En el sentido de que no es un capricho. No es un arrebato de ira. Más bien tenemos que escuchar otra vez el mensaje profético. Particularmente Jonás o Miqueas, que enfatizan, Dios de naturaleza es bondadoso y misericordioso y es lento para la ira. Y su primer placer es perdonar más que castigar. Dios no quiere eso, pero está obligado a hacerlo. Y la ira de Dios no es un enojo que Él tiene así de repente, sino es algo que Él te ha dado tanto a ti y a mí. Porque nosotros también somos creados en imagen. Y la ira de Dios, yo lo defino eso, es esa necesidad de lograr justicia. En el sentido bíblico. Yo lo comparo a eso. Cuando nosotros escuchamos una noticia de una niña de 4 años de edad, que recibe una bala en uno de nuestros barrios de Caracas y termina en la morgue, inmediatamente hay una reacción de indignación en cada uno de nosotros, ¿cierto? ¿Cómo puede ser? Eso no puede quedar impune. Alguien tiene que pagar por eso, ¿cierto? Y lo sentimos cada vez que escuchamos una noticia de corrupción, de engaño, de traición, de infidelidad. ¿Me entienden? Eso es la ira de Dios. La indignación que Él siente y nosotros sentimos lo mismo. De que eso no puede quedar impune. Eso tiene que ser pagado, ¿cierto? Y sentimos eso. Y Dios lo siente. Cuando Cristo lo imploró, Padre, si es posible, quita ese trago amargo de mí. Hablando de Cristo, no es posible, hijo. Yo tengo que hacer propiciación por el pecado. Yo tengo que lograr justicia. Y tomó otra vez lo más precioso de Él. Y puso todos sus regalos. Muchas veces nosotros enfatizamos que Cristo fue a la cruz por amor de nosotros. Y yo no quiero negar esa verdad, es cierto. Pero cuando yo leo el texto bíblico, yo no encuentro que Jesús estuviera tan enfocado en nosotros, más como Él estaba enfocado en el Padre. Porque buscaba del Padre la fuerza para soportar la cruz. Y cuando la descarga del Padre mismo, logrando justicia, Él lo sentía. Y gritó las palabras del Salmo 22. Padre mío, Abba mío, ¿por qué me has abandonado? Porque sentía lo que el Padre estaba haciendo con Él. Y la descripción de la muerte de Cristo es increíble. Que los detalles que nos relatan, que uno puede identificar cualquier pecado que nosotros hemos cometido
por cualquier pecado que ha sido cometido contra nosotros. Por ejemplo, Él murió completamente desnudo. Claro, en nuestra cultura pongamos algo ahí. Pero Él murió muy inocentemente. Y yo sé que hay gente en ese cuarto, que había gente que desnudaron a ti contra tu propia voluntad, tal como lo hicieron a Cristo, y violaron a ti. Pero quiero decirte que Cristo murió por esa violación. Hicieron contra mí. Burlaron de Cristo. Burlaron. Y muchos de nosotros, en el mismo colegio, hemos recibido mucha burla de otros por la propia casa. Pero quiero decirte que Cristo murió por todas esas burlas. Muchos de nosotros hemos recibido abuso físico. Pero quiero que sepan, Cristo también recibió muchos golpes, palizas, latigazos, el abuso físico. Y Él puso y murió por esa ofensa cometida contra ti. Fue traicionado. Y hay que escuchar el dolor en la boca de Cristo. Judas, por un beso me traiciona. Yo sabía que iba a hacerlo, pero de esa forma, Judas, por favor. Y muchos de nosotros hemos sido traicionados. Y Cristo murió por eso también. ¿Me entienden? Los detalles están ahí para comunicar que Cristo murió por todo. Esa es la buena noticia. Esa es parte de la justicia que viene de Dios a nuestro favor. Que pagó por toda perversión. Desde Adán y Eva pecaron hasta el futuro, hasta que Cristo vuelva. Todo pecado, cada uno fue impuesto sobre el Cristo. Y Dios intentó lograr justicia. Dijo, yo voy a pagar por eso. Y lo hizo. Y tan efectiva fue el sacrificio que Dios logró en Cristo, que su ira, su necesidad de lograr justicia quedó completamente satisfecho. Y Cristo también reconoció la cosa y dijo, Padre, cumplida está. Ya, en tus manos entrego mi espíritu. Estaba completamente entregado al Padre. ¿Y sabe por qué fue la cruz? Fue por amor al Padre. Se dio cuenta que si ese es el único camino que el Padre puede reconciliar a nosotros con Él, yo estoy dispuesto a hacerlo. ¿Me explico? Está sumamente cargada. Muchas implicaciones en la palabra de Pablo aquí. Y esa expiación, ese pago por todo pecado, y que la propia necesidad de lograr justicia, uno mismo recibe por la fe. Es decir, esa justicia que Dios logró en Cristo para Él mismo, también nos da a nosotros. Y por eso nosotros debemos y tenemos el poder también para perdonar. Porque, ¿quién soy yo? Si Dios quedó completamente satisfecho con la muerte de Cristo, ¿quién soy yo para decir que cuando alguien me ha hecho una ofensa, que la muerte de Cristo no pagó por esa ofensa también? Aunque sea lo más perverso que hay. Claro, nos cuesta. Dentro de nosotros, parte de nuestra perversión, hay ese grito de injusticia. Yo no puedo perdonar a esa persona hasta que, ¿cierto? Y nosotros podamos condiciones ahí. Y muchas veces lo hacemos porque somos ignorantes y somos ciegos. Pero si yo pongo condiciones sobre perdonar a cualquier ser humano, estoy pisoteando la propia muerte de Cristo. Porque estoy diciendo, esa persona tiene que pagar de alguna forma. Tiene que humillarse, tiene que pedir, tiene que hacer algo. Y estoy declarando que la muerte de Cristo no fue suficiente. ¿Me entienden?
Pero si me doy cuenta de que todas las ofensas cometidas contra mí fueron completamente pagadas, y que en Cristo Dios logró justicia para mí, ahí está el poder del perdón. Y por eso Cristo dice esas palabras muy duras. Si ustedes no perdonan a los que ofenden a ustedes, tampoco tu Padre Celestial te puede perdonar. Y claro, ¿cómo es eso? Hay que entender la muerte de Cristo y la redención que Cristo efectuó, y como Dios logró justicia expiando todo pecado y toda necesidad de lograr justicia. Y si esto fue completamente satisfecho, Dios quedó completamente satisfecho con esto, yo debo quedarme satisfecho también. Ahí está nuestro perdón y poder para perdonar. Porque esa expiación uno recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Noten eso, es la justicia que Dios necesitaba lograr. Anteriormente, en su paciencia, había pasado por alto los pecados de Dios. Pero ahorita, en el tiempo presente, ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. Y de ese modo, Dios es justo y a la vez justifica al que tiene fe en Cristo. Noten lo que Pablo está diciendo. Por la muerte de Cristo en la cruz, este sacrificio de expiación, donde todo fue cumplido, Dios demostró que Él es justo. Él no pasó por alto el pecado. No hubo impiedad, impunidad, sino Él logró justicia. Él lo logró. Y no solamente que Dios se demostró su propia justicia, que es justo, pero también es una necesidad, es la medida por cual Él puede justificar a cualquier que cree y apropia eso. ¿Me explico? Porque sin ese sacrificio, otra vez, no podía. Todos quedamos fregados. Dios necesitaba la cruz. Y fue para su beneficio. Y lo maravilloso, Él no es egoísta. Lo que Él logró para Él mismo, Él traspasa a todos nosotros. Si estamos dispuestos a recibirlo por la fe. Y por eso Pablo dice en versículo 27, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Entienden? ¿Por qué? Él lo hizo todo. ¿Por cuál principio? Por el de la observancia de la ley. Pablo lo expresó en Filipenses 3. Yo no quiero mi propia justicia. Por cualquier cosa que yo he sido y he intentado lograr para ser una persona buena en esa vida, eso sí es basura, es estercol para mí. Lo que yo quiero saber es la justicia que proviene de Dios, que yo consigo por medio de dedicarme completamente al sufrimiento de Cristo. Porque también quiero experimentar qué es la resurrección. Y otra vez, perdonar los pecados que le cortan. Hay que ver que se trata de la resurrección, de vida después de la muerte, de esa habilidad, ese poder para vivir en justicia. Y eso Dios logró en la cruz. Y no es por observar unas normas o reglamentos que nosotros podamos imitar, no, sino es por la fe. Porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. ¿Es acaso Dios solo Dios de los judíos? No, es también Dios de los gentiles. Claro que sí, también es Dios de las gentiles. Pues no hay más que un solo Dios. Y Él justificará por la fe tanto los que están entre el pueblo y los que no están. Los que están circuncidados y no los que están circuncidados. Puede justificar a musulmanes, budistas, hindúes y aún cristianos por igual.
Ya dice todo eso es por la fe. También esa palabra fe que utilizamos tan frecuentemente en nuestro propio lenguaje no nos ayuda a entender el concepto bíblico de fe. Cuando Pablo comenzó su carta citando a Habacuc 2:7, dice, el justo vivirá por su fe. Los hebreos jamás separaron la idea de fe y de fidelidad. Uno puede traducir ese versículo, el justo vivirá por su fidelidad, su constancia de confiar en lo que Dios ha hecho. Y ahí yo veo que cada uno de los autores bíblicos luchan que cómo puedo yo definir la fe. En las palabras de Santiago, él dice, mire, tú dices que tú crees en Dios y haces bien, pero quiero decirte que también demonios creen en Dios y tiemblan en medio, tienen miedo de Dios. Y obviamente la implicación es que demonios no están salvos. Y él define la fe. Mire, si la fe no tiene evidencia de obras, eso es una fe muerta. Es decir, no existe. Eso no es fe. En el lenguaje de Juan, él siempre combina creer y recibir. Porque es más allá de solamente tener un conocimiento. Hay que recibir. Hay que recibir la justicia que proviene de Dios. Hay que recibir el propio Jesús. Hay que recibir el reino de Dios. ¿Entiendes? Y en el propio lenguaje de Pablo, en esa misma carta de Romanos, él comienza y termina la obra. Es nuestro deber llamar a la obediencia a la fe. Y noten cómo cada uno de los autores bíblicos está buscando clarificar eso de la fe. Yo lo ilustro así. Tengo un tremendo dolor de cabeza. Yo sé que aspirina puede aliviar mi dolor. Y yo tengo plena confianza que aspirina puede aliviar mi dolor. Pero si no voy al botiquín y sacar el frasco y tomar las pastillas, ¿de qué sirve mi tremendo conocimiento y confianza que aspirina puede aliviar mi dolor? ¿Cierto? De nada sirve tener confianza en Dios y creer en Él si no actúo. ¿Está captando eso? Porque la fe verdadera actúa. Y yo buscando otra palabra, ¿cómo podamos captar eso, el sentido bíblico de la fe? Lo mejor que he venido hasta el momento es la palabra apropiar. Yo creo eso y lo apropio. Lo tomo como mío. Y Pablo dice, el evangelio se trata de una justicia que proviene de Dios. Una justicia donde Él rectifica muchos males. Y esos males principales Él comienza en mí. Trabajando por medio de lo que logró en la cruz de Cristo. Para que no solamente borra mi pecado, sino que el pecado ya no tiene dominio sobre mí. Y liberándome de toda consecuencia del pecado, para que yo pueda también vivir en un nuevo poder. El poder que me da de su Espíritu para también vivir en justicia. Porque las leyes y los profetas me enseñan esas cosas. Y Pablo lo afirma en otro lenguaje, pero es la misma cosa. Entonces, en la aplicación, wow. Repito la misma pregunta de Pablo. ¿Dónde está la jactancia? ¿En qué estás confiando? No debemos descuidar una salvación tan grande en la palabra de hebreo. Si Dios logró justicia por medio de ofrecer a Cristo como un sacrificio de expiación, y Él ofrece eso a ti y a mí gratuitamente, pero con sola condición que lo apropiamos.
que yo voy a vivir en esa realidad, que mi pecado está perdonado y ya no soy esclavo del pecado, sino Dios en la cruz me ha librado de todo ese poder del pecado y me ha dado un nuevo poder para que yo pueda vivir y vivir esclavo de justicia, haciendo cosas buenas. Si yo no apropio eso, estoy descuidando esa salvación tan grande. Ahora la pregunta es, ¿has apropiado completamente la justicia que proviene de Dios? Dios dice, esa justicia que yo logré para mí, también es para ti. Te doy gratuitamente, pero tienes que apropiarla. Y quizás hay muchos de nosotros hoy, sí hemos creído, hemos recibido la muerte de Cristo por nuestros pecados, pero no hemos captado eso de que también ese poder para poder perdonar. Muchos de nosotros quizás estamos aquí y hemos intentado vivir la vida cristiana en nuestros propios esfuerzos y nos damos cuenta de la misma conclusión de Pablo. No sé qué me pasa, pero bien que quiero hacer, no lo hago sin algo mal que no quiero hacer. Y lo que falta, es también apropiar la justicia que Dios logró en Jesucristo. Eso es lo que Dios te ha dado para vivir una vida, no egoístamente, sino ser librado de eso y vivir con amor en todas tus brazos. Dios nos ha hablado esta mañana. Yo quiero invitarles a todos. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y preguntarte, Señor, ¿qué es lo que tú quieres decir a mí? Les invito a todos. Si estás captando hoy algo que no entendiste antes, pero ahora es más claro, yo te invito que apropias. Expreso eso en tus propias palabras a Dios Padre. Yo quiero apropiar completico esa justicia que proviene de ti. Y decirle, ahora quiero invitarles que con un vecino al lado, que compartes eso, lo que Dios te ha dicho. Quiero que compartes eso con alguien de tu lado y nadie va a salvar de nadie. Porque hay que reinar la gracia. Pero vamos a practicar lo que la Escritura nos dice. Hay que confesar nuestros pecados, hay que animarnos en uno y el otro. Y vamos a compartir lo que Dios nos ha hablado. Y después te invito a que ores por esa otra persona. ¿Lo pueden hacer? Okay, con la persona que tiene al lado, comparte lo que Dios te ha dicho y después ora para el otro. Okay.
Padre, gracias por habernos hablado hoy. Esta mañana hemos exaltado de ti ya y wow, tenemos más razones por las cuales exaltarte. Gracias por este sacrificio de expiación que lograste en Cristo. Gracias que no pasó por alto el pecado, sino logró justicia. Cuando tú ofreciste a ti mismo lo más precioso que tú poseías, como expiación por todo pecado y de tu propia necesidad de lograr justicia. Padre, ayúdanos a captar la magnitud. Me siento que mis palabras son pobres para expresar la magnitud, lo que has logrado en Cristo, porque de verdad, qué buena nueva es. Eso es el Evangelio. Que ya no tenemos que vivir esclavizados en el sistema mundano que nos rodea con tanta corrupción y todo lo que hay, sino tú has traído su reino. Y podamos pertenecer a Él, no en nuestra propia fuerza, sino en la gracia que tú nos brindas. Y que esa gracia vivamos, nuestra gracia que podamos vivir una vida de justicia, porque tú lo lograste en la cruz de Cristo. Gracias que todo pecado y todo poder de pecado fue expiado. Y nosotros vivimos en una nueva realidad. Quita nuestra ceguera, quita la área de nuestro corazón que nos cuesta recibir eso. Sigue obrando para que tu justicia vive y vibra y tenga impacto en nuestras vidas. Porque somos tu imagen y queremos que el mundo te vea. Te lo pedimos en tu nombre y para tu propia gloria. Amén.